Lourdes, te dejamos el lugar, así ya podés empezar. Bueno, espero no aburrirlas. Si veo que alguna cabecea es porque estoy siendo muy larga. Tengo solamente a Cecilia con la mamá, ¿no es cierto? Es la única que veo, así que si alguna de las dos cabecea es porque ya me estoy siendo muy larga. Vamos. Te escuchamos. Bueno, ahora yo les voy a ir compartiendo un PowerPoint, espero que se vea bien, ¿sí? Un poquito para que no se aburran y puedan ver algo visual, y por ahí lo visual nos queda más, ¿sí? Por ahí nos queda un poquito más. El tema de hoy tiene que ver un poquito con cada una de nosotras, no importa la edad, seamos jóvenes, seamos adolescentes, seamos mayores, no importa qué edad tengamos, el Señor nos ha dado un rol muy importante como mujeres, ¿sí? Y más en el momento en el que vivimos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar cuál era el rol de las mujeres en la época de Pablo y cuál es el rol de las mujeres ahora. Y algunas van a decir, no, bueno, es diferente. Yo voy a decirle que no es otro rol, ¿sí? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es la misma, nunca cambia. Y si nosotras queremos saber cuál es nuestra función en este mundo, tenemos que ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la misma que era para la época de Pablo, para la época de ahora, ¿sí? Entonces, vayamos siempre a la palabra de Dios, que va a ser siempre nuestra base para toda nuestra vida. Y pensaba, en este momento donde el mundo se mueve de una manera que a veces nos desconcierta, a veces nos desconcierta cuando prendemos la televisión y vemos cosas como el tema de este abuso de esta nena de 6 años por su papá, el tema de la justicia, que la justicia no hizo nada, y muchas cosas más que vemos. Sabemos que nos movemos en un mundo que está corrompido, y en ese mundo tenemos que nosotras estar. Y a veces se nos hace difícil, hay muchas filosofías, hoy vamos a ver algunas filosofías que están dando vuelta alrededor nuestro, tanto en la escuela, si ustedes tienen hijos chicos, van a ver que desde jardín de infante, todas estas filosofías están dentro de los libros de texto. Yo soy profesora de educación física, y van a ver que a lo largo de toda la educación y hasta en el terciario, se trabaja todo con textos que están basados en todas estas filosofías. Y nosotras, como mujeres, tenemos un rol muy importante, las que somos mamás, las que no lo son, ¿sí? Y ahora vamos a ir a ver un poquito, vayan buscando en Filipenses, vayan viendo la Biblia en Filipenses, yo voy a ir poniendo el PowerPoint, espero que se vea bien. Ahí está la preguntita, ¿cuál es nuestro rol? ¿Sí? Ahí estamos nosotras, miren, esa velita en medio de la oscuridad. El texto que leyó la hermana fue, pero perfecto, porque miren lo que vamos a leer en Filipenses 2, Filipenses 2, 14 y 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillas, hijas de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y hermanas, esta es nuestra función. Esto es lo que el Señor nos dejó a nosotras, de poder ser esos luminares, esa luz. Como decía la hermana, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también el Señor Jesucristo dijo, como nos leía la hermana, ustedes son la luz de la tierra. Y realmente estamos en el mundo, como decía el Señor en la oración de Getsemaní, este mundo es un mundo que está perverso, que es maligno, es una generación maligna y perversa, y nosotras tenemos que dar testimonio en medio de esa oscuridad. Tenemos que resplandecer, eso es nuestro rol, nuestra función. Tenemos que resplandecer en nuestra casa, tenemos que ser luz en la escuela, la que está estudiando en la facultad, en el barrio, con nuestros vecinos, en nuestra casa, ¿sí? Es fundamental. Yo arranco con este texto porque me parece que es nuestro rol ¿sí? Ahora, fíjense, yo acá puse varias filosofías, que por ahí algunas las conocemos, son las que están de moda, vieron que todo tiene su moda. Por ejemplo, ahora paso a la siguiente. Esta imagen, si alguna se anima a desmutearse, ¿a cuál de las filosofías? Miren la imagen y yo vuelvo para atrás. ¿A cuál les parece que pertenece? ¿Al humanismo, al feminismo? Miren, va de vuelta a la imagen. ¿Qué les parece? Al humanismo.
Muy bien, el humanismo. El humanismo es una filosofía que nació en el Renacimiento, o sea que es antigua, pero todavía está vigente. ¿Por qué? Porque coloca al hombre en el centro de todo. El hombre que ponga sus propias reglas morales, que el hombre sea el protagonista y quita a Dios fuera de todo, ¿sí? Esto es lo que hace el humanismo. Yo voy a decir algunas cositas, porque si tengo que ponerme a ver todo detallado, no vamos a terminar más. Pero principalmente es esto, que el hombre es el protagonista de todo y que Dios no lo es, ¿sí? Esta imagen, ¿qué les parece? Se menciona el feminismo, la mano del empoderamiento femenino, y el feminismo también es una doctrina, una filosofía, algo que surgió, ¿sí? Hace mucho tiempo, no es de ahora, que el objetivo es que la mujer tenga la igualdad con el hombre, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. En realidad, en la primera y segunda ola del feminismo que surgieron, buscaban que la mujer tuviera los mismos derechos en el sentido que pueda trabajar, que pueda votar, que tenga las mismas leyes laborales, ¿sí? Pero en la tercera ola, que es la que estamos viviendo ahora, ya el feminismo nos lleva a una guerra contra el hombre, ¿sí? El patriarcado, seguramente son palabras que han escuchado y van a ver que los textos de estudio, de literatura, de la secundaria, trabajan mucho con el tema del feminismo, ¿sí? Así que nosotros vamos a ir viendo de a poquito. A ver, ¿qué les parece que será esto? El humanismo, ya lo vimos, el feminismo, ya lo vimos. ¿Qué podrá ser? ¿Quieren que vuelva para atrás? Bueno, yo les digo, tiene que ver con lo material. ¿Qué será? ¿Materia? Materialismo. Bien, el materialismo. ¿Sí? ¿Por qué está la cabeza ahí abierta y una persona pensando? Porque habla de la conciencia, habla un poco de que todo tiene su razón de ser en la materia. Y no en lo espiritual, sino en lo material, ¿sí? Eso tiene que ver con el materialismo. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Díganme, ¿eh? Bien, esta imagen, ¿qué les parece que es? Qué linda la vaquita. El veganismo, ¿sí? Y se decía muy bien del vegano. Veganismo, está re de moda. Vos hablás con las famosas de ahora, son todas veganas. Hasta me enteré que Messi es vegano, jugadores de fútbol, deportistas, ¿sí? Y el veganismo también no es nada nuevo. Yo tenía acá anotado que es una filosofía de vida, que este término fue inventado por un inglés que se llamaba Donald Watson en 1947. Mahatma Gandhi, que era un líder religioso, dijo en un momento: siento que nuestro progreso espiritual demanda que se detenga la matanza de nuestro prójimo animal para la satisfacción de nuestros deseos corporales. ¿Qué quiere decir? Que él coloca a los animales en el mismo lugar como prójimo, como personas. Y bueno, esto es lo que habla el veganismo, de no consumir nada que provenga de los animales, ni siquiera utilizar jabones, ninguna cosa en tu casa, en tu hogar, ni ropa que provenga de los animales, ¿no? Esto es el veganismo. Pero está todo relacionado. Mayormente el que es feminista está a favor del aborto, está a favor de la vida de los animales, pero no de las personas. O sea, está todo relacionado, no hay nada de nuevo, digamos, ¿sí? Y por último, estas siglas, ustedes van a ver que estos colores, que hay una bandera de muchos colores, LGBT, ¿sí? Es un grupo, es que lo que hace este movimiento es luchar contra la discriminación de las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales. Surge la ideología de género, la orientación sexual, la ESI es en la escuela, desde jardín, se enseña, que es la educación sexual integral. Bueno, hay mucho para hablar, ¿sí? O sea, a estas cosas, a todo esto y muchas filosofías más nos enfrentamos todos los días, en el trabajo, en tu hogar, todo esto va entrando en nuestra casa muchas veces, y a veces en las iglesias también pasa, ¿sí? Que va filtrándose esto de a poquito. Y yo me preguntaba, ¿y nosotras qué actitud tomamos con todo esto? ¿Vamos a ir a pelear? ¿Vamos a discutir? No sé.
vamos a hacer una marcha, vieron que estuvo de moda el tema del pañuelito azul, celeste, el verde, pañuelo todos los colores, ya no sé cuántos colores hay, ¿cuál es la actitud que nosotras tenemos que tomar? Realmente el Señor pensaba en esto, el Señor nos pide que seamos transmisoras y portadoras de la verdad absoluta de Dios. O sea, el Señor no nos pide que vayamos a discutir con las personas, que vayamos a hacer una sentada en una plaza. El Señor nos pide que podamos transmitir y llevar la verdad de Dios en nuestra vida día a día, ¿sí? Con lo que hagamos en nuestra casa. Y yo pensaba, miren, portadoras. Portadoras significa que llevamos o traemos una cosa de un lugar a otro, ¿sí? Es llevar algo de una parte a otra o de una persona a otra, podríamos decir. Ser transmisoras, que difundimos, transmitimos o hacemos llegar un mensaje o una noticia. Entonces yo pensaba en esto, nuestra actitud ante todos estos movimientos, todas estas filosofías para poder ser luz, es justamente poder transmitir la palabra de Dios, es poder difundir en nuestra vida, en el día a día, lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que realmente el Señor piensa de todo esto? Y a veces por ahí lo damos por hecho que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero a veces no estamos informadas. Yo pensaba en 3 textos, miren. 3 versículos y pensaba en esto. Una fe no fingida, una transmisión generacional y un grabado en el corazón. Una fe no fingida. Pensaba en el texto que está acá de 2 Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le escribía Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué una fe no fingida? Miren, la mamá y la abuela de Timoteo se habían ocupado de transmitir, llevaban la verdad, llevaban la fe en su corazón, en su vida, y la habían transmitido perfectamente a Timoteo. Y Timoteo no le era fácil la vida, porque su papá no era cristiano. A veces decimos, bueno, no, este mensaje es solamente para el que tiene todo perfecto, o sea, es fácil para el que la tiene fácil, ¿no? Pero para Timoteo tampoco habrá sido fácil perseverar en esa fe, pero tenía ejemplos, tenía a su abuela y a su mamá, que habían sido ejemplos, habían transmitido esa fe no fingida, una fe genuina, una fe que iba acompañada de obras. A veces por ahí queremos enseñar a nuestros hijos cosas y hacemos lo contrario a lo que le estamos enseñando, ¿no? El Señor pide que seamos ejemplos en el hogar. Esto para las mamás y para las que son abuelas también. ¿Podemos llevar a nuestros hijos a tener una fe no fingida? Sí, pero primero tiene que estar en nosotras. Habitó primero, dice. O sea que primero fue una portadora la abuela de esa fe y la transmitió a su hija y a su nieto. Nosotras también podemos hacerlo. No pensemos que porque el mundo les ofrece todo esto, si nosotras le ofrecemos la palabra del Señor desde chiquitos, pensemos que ellos van a poder elegir lo mejor. Pero desde chiquitos tenemos que enseñarles, acostarnos en la cama a la noche con ellos, leerles la Biblia. Eso es muy importante para ellos, orar por ellos, ¿sí? Pero sobre todo ser ejemplo. Si le decimos a nuestros hijos que no mientan y nos encuentran mintiendo, ¿cómo podemos esperar que ellos no lo hagan? ¿Sí? O sea, es como decir el dicho que dice, haz lo que yo hago, no lo que haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? El Señor nos pide que seamos ejemplo. Y esa fe se va a transmitir. También en Deuteronomio 6, ¿sí? El Señor le hablaba al pueblo a través de Moisés y le decía, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Un grabado en el corazón. Yo pensaba, primero tiene que estar en mi corazón. Y después dice, las repetirás a tus hijos. Si ustedes siguen leyendo, le dicen el camino, en la puerta, pintalo en la pared de tu casa, escribítelo en tu frente, ¿sí? En todo el andar de su vida, ellos tenían que repetir y llevar la palabra del Señor. Y nosotras tenemos esta obligación de transmitirlo a las generaciones. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos en las jóvenes y estamos diciendo de transmisión de la palabra del Señor a nuestras jóvenes en las iglesias, a las adolescentes. A veces nos quejábamos que los jóvenes son rebeldes, pero nosotras como mayores tenemos la obligación de transmitir
la palabra del Señor. Pero las chicas ahora están a favor del feminismo. ¿Y nosotras qué tenemos que hacer? Bueno, transmitir lo que dice la palabra de Dios a los jóvenes y ser ejemplo para ellas. Y también pensaba en 1 Samuel 3:19, pensaba en el ejemplo de Samuel y su mamá Ana. Dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y yo pensaba, Samuel no creció, no se le fue fácil a Samuel, ¿eh? No creció en un mundo perfecto. Si ustedes leen, antes de empezar 1 Samuel, que termina Jueces, diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea que Samuel creció en un mundo, en una sociedad de Israel donde cada uno hacía lo que quería. No había rey, no había nadie, no había sacerdotes. El sacerdote que estaba, que era Elí, era un sacerdote que no corregía a sus hijos. Los hijos de Elí eran impíos, dice Samuel, en 1 Samuel. Y sin embargo, Samuel creció en ese entorno, pero él fue un hombre que creció y Dios estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, dice. ¿Por qué? Pensaba yo. Porque tuvo una mamá que cuando oró al Señor por un hijo que no podía tener, le prometió algo a Dios y cumplió. Y seguramente que Samuel sabía la historia de su mamá. Y su mamá dice que a los 3 años aproximadamente, cuando lo destetó, lo llevó al templo y le dijo, acá yo te voy a consagrar a Dios, y le contó, seguramente le contó por qué él tenía que estar en ese lugar. O sea que su mamá había sido una transmisora de la fe, ¿sí? Había sido un ejemplo para Samuel, y eso se notó en Samuel, porque él creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Por eso resalto la importancia de nuestro ejemplo. A veces uno dirá, bueno, pero este mensaje es para las mamás, para las abuelas. No, es también para los jóvenes. Quizás en tu casa no todos son del Señor. Quizás tu esposo no es del Señor. Y el Señor nos dice que tenemos que mostrar una fe no fingida hacia nuestro esposo que no es del Señor, hacia nuestros hijos que están apartados, y no cansarnos, hermanas, de orar por ellos, como lo hacía Ana, y de cumplir con lo que le prometemos al Señor, ¿sí? Ser ejemplo, transmitir esta fe. Es muy importante. Yo pensaba en mí, lo estoy haciendo, estoy llevando a mis hijas a los pies de Cristo cada día. Una vez una hermana decía, ¿cuándo tengo que empezar a orar por mi hijo para que sean salvos? ¿Y cuántos años tiene su hijo? 3 años, ya perdió el tiempo, le dijo la hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que tengamos nuestros hijos tenemos que orar por ellos. Antes de que ellos nazcan ya tenemos que orar por su salvación, para que sean temerosas de Dios. Y también por aquellos que no son nuestros nietos, pero quizás son hijos espirituales, ¿sí? También tenemos que orar por ellos, por las jovencitas. Mira, hermana, este mensaje me llevó a mí a reflexionar de tal forma en las jóvenes y adolescentes de la iglesia de la cual soy parte. Y charlando con las hermanas del grupo pensamos, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo por las jóvenes? Para que ellas se integren y participen también de las reuniones. Y surgió una idea de poder amadrinarlas, de poder cada una tener 2 jovencitas, 2 adolescentes a las cuales orar por ellas, mandarles un versículo una vez por semana, mandarles un obsequio, y realmente fue algo muy lindo, fue de mucha bendición, está siendo de mucha bendición, y el Señor nos da tantas herramientas por las cuales nosotras podemos trabajar en la vida de otras mujeres, ¿sí? Bien. Voy muy rápido, avísenme. Miren, ¿cómo vamos? Bueno. Bien, Lourdes. Yo hablo rápido. Si no me entienden algo, díganme, párenme. No, está perfecto, Lourdes. Bien, miren. Entonces, si dijimos que tenemos que ser transmisoras, portadoras de la verdad, tenemos que conocer la verdad. ¿Cómo vamos a poder enseñar a nuestras hijas el valor de Dios en nuestra vida si no conocemos la palabra del Señor? Y veíamos que el humanismo colocaba al hombre en el centro. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? Miren, una pregunta puse yo. ¿Es Jesús el centro de mi vida? Cuando conocemos al Señor, antes de conocer al Señor, mejor dicho, nuestra vida, estábamos nosotros en el centro, ¿sí? El egocentrismo, yo en el centro de todo.
Pero cuando conocemos al Señor, el Señor viene al centro de nuestra vida, y nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, que Él esté en el centro, ¿sí? Entonces me preguntaba, ¿es Jesús el centro de mi vida? Y ponía en mi mente, Él debe tener el señorío de mi vida. Él tiene que tener el gobierno de nuestras decisiones, el gobierno de nuestra vida. Contrario a lo que el humanismo nos dice, el humanismo te dice, vos hacés lo que vos querés, poné tus propias reglas. El Señor te dice, no, tenés que obedecerme, tenés que hacer mi voluntad. Romanos 14 dice, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Había un coro viejo que decía esta canción. Por ahí alguna viejita como yo lo conoce, que decía, si vivimos, para Él vivimos, ¿no? Y ahí seguía el texto. Pero, hermanas, yo me preguntaba, ¿esto es una realidad en mi vida? ¿El Señor es mi vida? ¿El Señor es el centro de mi vida? Tenemos que reconocer que, sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. Y nuestras decisiones, nuestra vida, tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Y a veces desconocemos la voluntad del Señor. Y el humanismo nos lleva a decir, bueno, en el centro estoy yo. El Señor, la Biblia nos enseña que en el centro tiene que estar el Señor. Y esto tenemos que transmitirlo a nuestros hijos, a los jóvenes, a las personas que nos rodean. El feminismo nos hace pensar, ¿qué rol tengo que tomar? ¿Qué rol debo tomar? Si el feminismo me dice que yo no me tengo que sujetar a nadie, que mi cuerpo es mío, que yo hago lo que quiero con mi cuerpo, si el feminismo me dice que el patriarcado tiene que desaparecer, que el hombre no tiene que ser la cabeza del hogar, ¿qué es lo que debo entender? Miren, primeramente un tirón de orejas para las mayores. Dice las ancianas, Tito 2 dice, las ancianas, las mayores, no está hablando de ancianas de esposa al anciano, está hablando de hermanas de edad. Tenemos una obligación muy importante, transmitir el rol. ¿Y cuál es ese rol? Miren, enseñar a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser sabias. ¿Se acuerdan? Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. A ser castas, a ser puras, cuidadosas de su casa. Ajá, cuando viene esta frase, cuidadosa de su casa. El feminismo te va a decir por qué la mujer tiene que hacerse cargo de la casa, que se haga cargo el hombre y la mujer salga a trabajar. Hermana, yo no estoy en contra del trabajo de la mujer, ¿eh? Yo trabajo, trabaja mi esposo y trabajo yo. Ahora trabajo desde casa, como profesora no puedo ir a la escuela. Pero, ¿qué está diciendo acá? Que, hermana, es nuestra responsabilidad cuidar de la casa, cuidar del hogar, cuidar de nuestros hijos. Es la responsabilidad de la mujer, es nuestro rol. Mire, dice, ser buenas. También hay que enseñar a las jóvenes a estar sujetas a sus maridos. Ah, no, pero esto es el patriarcado. ¿El Señor qué nos dice? ¿Qué es lo que instituyó el Señor? El feminismo dice que las mujeres no se tienen que sujetar a los maridos, pero el Señor nos enseña en su palabra que la sujeción es colocarse debajo de la autoridad que Dios puso. Dios puso como autoridad, como cabeza del hogar al esposo, como cabeza en la congregación a los hombres. Las mujeres tenemos que callar en la congregación, las mujeres nos tenemos que cubrir. El velo es un símbolo, solo un símbolo, pero ¿de qué? De que entendemos que la sujeción, la autoridad, lo que Dios estipuló en su palabra. Y cuando desautorizamos al esposo delante de los hijos, cuando no respetamos a nuestro marido, discutimos delante de los hijos, no nos estamos sujetando, como dice el Señor. Ahora, si esto no pasa, si no hay amor, si no hay sabiduría, si no cuidamos de la casa, si no nos sujetamos, dice que la palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios va a ser tenida en poco. Que en una palabra el que nos vea va a decir, ¿y qué diferencia hay si esta persona dice ser cristiana y hace lo mismo que yo? ¿Sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Sí? El Señor no está a favor del machismo, no está a favor tampoco del hembrismo, el Señor está a favor de hacer las cosas de acuerdo a sus normas, ¿sí? A lo que Él planeó. Siempre el plan de Dios es mejor que cualquier otro plan que podamos nosotras hacer. Vamos a agilizar un poquito, así ya vamos terminando. Miren,
El veganismo y el materialismo, vamos a ir rapidito, el veganismo, ¿sí? Que dice, bueno, no comas, no hay que comer carne, pobrecitos los animales, ¿no? Miren lo que decía Pablo, o sea que no es nada nuevo esto, ¿eh? Dice Pablo en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, unos van a negar al Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, hermana, dígame si todo esto que estamos viendo no son espíritus engañadores y no son doctrina de demonios. Ahora, fíjense, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Estas cosas tenemos que saber nosotras, que dice el Señor. En un momento un adolescente se acercó y me preguntó, ¿qué opinas del veganismo? Y yo le digo, mira, el Señor dice que tenemos que consumir todos los alimentos, para algo Dios lo creó, nuestro cuerpo lo necesita. Y ella me decía, no, pero escuché un mensaje, escuchen, escuché un mensaje que decía, tomando el texto de Daniel, que dice que Daniel decidió no contaminarse y no comió la carne, sino que comió legumbres. Entonces, hermanas, tengamos cuidado porque a veces sacamos un versículo de la Biblia fuera del contexto. La Biblia se tiene que interpretar teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la escritura, la gramática, teniendo en cuenta que es literal la interpretación de la Biblia, no es alegórica. Entonces, a veces sacamos un versículo para justificar algo que no es lo que Dios dice. Nosotras encontramos la doctrina para la iglesia en las cartas del apóstol Pablo. El Antiguo Testamento es para que nosotras aprendamos cosas, pero no es la doctrina nuestra, no es nuestra base de iglesia. La iglesia se basa en las cartas del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenemos que participar de todos los alimentos, porque si los desechamos, estamos dando al que los creó, que es al Señor. Fíjense, el materialismo. El Señor fue claro, no nos hagamos tesoros en la tierra, dijo el Señor, hagan tesoros en el cielo. Después léanlo tranquilos, Mateo 6, del 19 al 21. Dice, donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Y el materialismo nos desvía del propósito del Señor. Que el propósito por el que estamos acá es que sirvamos al Señor y que pensemos en lo espiritual antes que lo material. Ahí en Timoteo dice que muchos, deseando tener más en la avaricia, dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, dice Timoteo, el capítulo 1, 1 Timoteo 6, digo, en los versículos anteriores al que está acá, el 8, dice que el amor al dinero es el principio de todos los males y que muchos, siguiendo eso, se desviaron y hasta dejaron su fe. Y dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Hermanos, tengamos gozo por tener las cosas que el Señor nos da. El Señor nos da lo necesario, pero cuando ya queremos tener muchísimo más de lo necesario, ahí viene el problema. Y a veces trabajamos horas y horas fuera de casa, estamos lejos de nuestra familia, por quizás tener otro auto más. No digo que no es importante tener una casa, tener un vehículo para movernos, pero a veces queremos tener más de lo que necesitamos, ¿no? Y ahí está el tema. Y el materialismo nos lleva a que si no tengo algo material no soy feliz. Una vez una hermana decía, pero yo le pido la tarjeta a mi marido y me desahogo. Hermanas, nosotras no necesitamos hacer eso. Si estamos intranquilas, si no tenemos tranquilidad, si tenemos un problema, no es la forma de resolverlo. Tenemos que ir siempre a lo espiritual, al Señor. Lo material nos aleja del Señor, ¿sí? Bueno, y terminamos con la ideología de género. Esto estaríamos años hablando. Yo tuve que hacer varios cursos de ESI, que la escuela me mandó a perfeccionarme, que Educación Sexual Integral, que es la ley que está en todas las escuelas. Y no es fácil, hermanas, no es fácil porque ya no se puede hablar o poner algo porque sos catalogado como homofóbico. Fíjense, Dios creó la sexualidad para ser disfrutada en el matrimonio y entre un hombre y una mujer. Ese fue el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios y lo va a seguir siendo siempre. ¿Dios creó la sexualidad? Sí, pero en los parámetros de Dios, en la moralidad de Dios. ¿Sí? El humanismo, acuérdense que decía que el hombre tenía su propia moral. Y la moralidad del hombre siempre está lejos de Dios. Dios creó la sexualidad para el matrimonio y lo creó entre un hombre y una mujer. Romanos 1, 25 a 27 lo dice.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanas, esto es lo que dice el Señor, y es lo que tenemos que enseñar en las iglesias a nuestros hijos. No tengamos temor de decir lo que dice el Señor, pero no nos pongamos en una lucha de antorchas y fuego persiguiendo a toda aquella persona que practica esto en su vida. A las personas que nos rodean tenemos que ser luz. Por lo tanto, con amor, yo me tengo que acercar al otro y poder predicarles. En un momento, una joven de la iglesia me pidió por un trabajo práctico que estaban haciendo en la escuela. Tenían que interrogar a una persona de otras religiones, ella iba a una escuela católica, y tenían que hacer preguntas sobre el tema de lo que uno opinaba sobre la homosexualidad. Bueno, le dije, yo sí, no tengo ningún problema. Le digo que pensé que iban a hacer 10 preguntas. Fueron 1.000 millones de preguntas que me hizo la chica. Y bueno, yo le pude decir, mira, el Señor dice que creó hombre y mujer. No creó otra cosa por las dudas que el plan de Dios fracasara. Mirá, yo creo en lo que dice Dios, y le contaba a esta chica cuando ella me preguntaba, la homosexualidad es pecado, como es pecado mentir, robar. Dios no tiene grados de pecado. Entonces, si una persona viene a la iglesia y es homosexual, yo le voy a predicar el evangelio como cualquier otra persona pecadora que se acerca. Yo soy pecadora y Cristo me perdonó. Entonces, hablaba y se quedó un poco la chica como pensativa, ¿no? Sobre todo este tema. Y pude predicarle también. Pero el Señor nos lleva a este desafío, hermanas, sin atacar. En 1 de Pedro dice que si nos piden, nos demandan de nuestra fe, nosotras tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia, dice. Y no atacando, ¿sí? No haciendo daño. Y también pensaba en esto. La fornicación, el adulterio, está fuera del matrimonio, ¿sí? Tener relación sexual antes del matrimonio es fornicación, y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es el adulterio. Fíjense que dice que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tenemos que pensar y enseñar y transmitir esto, la pureza a nuestros jóvenes, a mantenerse puros. Si viene una pareja que se convierta al Señor, tenemos que guiarlo a poder ordenar su vida, poder casarse, hacer las cosas bajo la ley de Dios, ¿sí? Bien, miren esta imagen. Es una imagen que este grupo LGBT estaba poniendo en propaganda, después lo sacaron. Fíjense, el amor es amor, no a la transhomofobia. O sea, no a la fobia contra todo este tipo de orientaciones sexuales. Pero fíjense que si ustedes ven la imagen, dentro del hombre hay una nena, y está hablando de la pedofilia. Porque este hombre se autopercibe niña, y está enamorado de un niño. Es lo que se viene, hermanas. Nosotros tenemos que estar preparadas, y que nuestros hijos tienen que estar preparados. Hay mamás cristianas que dicen, no, hoy le van a enseñar de eso y en la escuela no lo mando. Y hermana, no tenemos que tener temor. Si le enseñamos en casa la sexualidad y hablamos con ellos estos temas, ellos van a estar preparados para saber diferenciar y discernir entre lo bueno y lo malo. Pero tenemos que ser transmisoras, como veíamos antes, transmitir la verdad de Dios, transmitir la palabra de Dios. ¿Sí? Gracias, hermanas, a todas las que se pudieron conectar. Y le pido a Mica si puede tener una palabra de oración para terminar esta parte del mensaje. Agradecer por Lourdes y por todos los que pudimos estar. Y las que no también. Mica, te dejo para que ores. Sí, oramos. Padre Celestial, gracias te amo, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por este medio que podemos tener para conectarnos. Gracias, Señor, porque pudimos tener este mensaje. Señor, te agradecemos por la vida de Lourdes. Gracias, Señor, por este mensaje tan claro que nos ha traído, Señor. Te pedimos que tú puedas obrar en nuestros corazones para que lo podamos guardar, Señor, y pueda ser de bendición para aquellos que nos rodean, Señor, para que puedan ver
tu obra, Señor, y lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, a través de nuestro ejemplo, Señor, que tú nos ayudes. También así, Señor, que podamos hablarles a los demás de ti, Señor, que podamos animarnos a poder contarles a los demás el cambio que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor, y ellos también puedan conocerte, Señor. Gracias te damos por la vida de Lourdes. Te pedimos que la bendigas, que bendigas también ahí el lugar donde ella está sirviendo, Señor. Te agradecemos por este mensaje claro que nos ha traído y te pedimos también ahora que bendigas a cada una de las hermanas que no pudieron estar, Señor, que tú puedas obrar en sus vidas para que puedan escuchar este mensaje a través de las redes, Señor, y también pueda ser de bendición para ellos, Señor. Oramos por cada una de ellas y también te agradecemos por aquellas que nos pudimos conectar para estar presentes en la reunión, Señor. Dejamos lo que queda el día en tus manos, también rogándote que nos acompañes en lo que queda el día con tu paz y tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Mica. Bien, ahora estamos a disposición de saludarnos y bueno, esperar la próxima reunión. Igual nos vemos nosotras el domingo. Un saludo a Cristian, Lourdes, a tus hijas. Así que bueno, ojalá pronto podamos vernos, juntarnos, porque es lo que más deseamos, el poder compartir también como hermanos, como así nos manda la palabra. Pero bueno, hoy estamos aquí quietas, como dice también su palabra, estamos guardadas por un tiempo y ya vendrán tiempos en los que podamos disfrutar de la comunión de los unos con los otros. Bueno, hermanas, un beso y que terminemos bien el día y nos estamos viendo en la próxima. Un besito a todas. Un beso. Chao. Gracias por la invitación. Chao.